Bienvenidos a un nuevo vídeo de Metal Gear Solid 5 en el que daremos los mejores tips, trucos, consejos y hablaremos también de curiosidades y aspectos relacionados con el juego en particular y la saga en general, así que vamos a ello. Situándonos en el capítulo donde tenemos que recoger a The Code Choker, el anciano que tiene los conocimientos necesarios para resolver el problema que atañe a la Mother Base, en ese momento no podemos llegar a él directamente sin pasar por las Skulls, estas Sniper Rifles que intentarán detenernos a toda costa. Tenemos la opción de eliminarlas o bien de pasar desapercibidos, o al menos intentarlo, sin que nos pillen o siquiera se percaten de que estamos ahí. En la primera opción, es decir, si decidimos eliminarlas a todas y cada una de estas chicas sin un pelo de tontas, hay que decir, y además con bikini y rifle con láser incluido, con el peligro que conlleva eso, que se dice pronto, cuando llegamos al puente que está justo antes de la mansión y lo pasamos, Miller se pone en contacto con Snake para decirle que está cerca de la mansión y del objetivo sin más, solamente eso. En cambio, si en vez de eliminar a las Skulls o simplemente dejamos a una sola de ellas con vida, Miller contactará con nosotros igualmente, pero la conversación cambiará y nos dirá lo siguiente: no hay señal de las snipers. ¿Han abandonado? Da igual, ve a la mansión pronto. Los que habéis jugado a The Phantom Pain o habéis visto algún Let's Play sabéis que si no eliminamos a las Skulls, después de recoger a The Code Choker e intentar sacarlo de la mansión, nos taparemos tanto en el interior como en el exterior de la misma con la situación de que los soldados están afectados o infectados, mejor dicho, por el parásito del juego. Conforme sacamos al anciano de donde estaba recluido, nada más avanzar un poco fuera, vemos cómo la imagen se detiene en una pequeña cinemática donde se puede ver varios montículos de arena. No dura mucho, pero sí lo suficiente para entender que en este mismo sitio están enterrados los cuerpos de varios miembros del equipo de inteligencia, Intel Team, que ayudaron a escaparse a aquel que tenemos que rescatar justo en el capítulo anterior, ese que intenta escaparse con el camión y que tenemos que detenerlo antes de que se estrelle, explote el camión, llame la atención de los enemigos y terminen dando con él para matarlo. ¿Lo recordáis, verdad? Digamos, resumidamente, que los que están ahí enterrados se sacrificaron para echar una mano al prisionero para que éste se escapara y pudiera avisar a Snake y a la madre base de cuál es el origen de la epidemia y de la persona que puede solucionar el problema. O sea, fijaos lo importante que es. Aparte de eso, cuando lo rescatamos, el mismo prisionero nos cuenta un poco la movida que os estoy comentando muy resumidamente. Como habéis visto en la imagen, hay muchísimos soldados que están bajo los efectos del parásito, que los deja como zombificados, ¿no? Bien, pues si queréis recogerlos para la Mother Base, en vez de estar uno a uno disparándoles, es mucho mejor cargarse a las Sniper Rifles, que sin duda estarán acechándonos, que quedan todavía de la fase anterior, que no han sido eliminadas, y que son las que están ahí todavía causando precisamente eso. Termináis de eliminarlas, bueno, antes de eso dejáis al anciano en un lugar seguro, os las cargáis y al momento los soldados zombificados caerán al suelo al instante y os hincharéis literalmente a recoger soldados en toda la zona. Bueno, ya os digo que si lo hacéis así, os va a faltar material para fultonearlos. Vais a estar solicitándolo más de una vez. También es cierto que os recomiendo que lo hagáis no en una primera pasada del juego, porque os aparecerán con una especialidad normalita, con habilidades en blanco y apenas ninguna amarilla. Y de las S, por supuesto, olvidaros. Le dais una segunda vuelta, que iréis más preparados y los soldados serán de mayor nivel. Lo digo para que merezca la pena hacerlo, obviamente. No sé si os habíais dado cuenta de este detalle, pero cuando llevamos al perruzo en el helicóptero, a Didi, o sea, a D-Dog, cada vez que le dais a un audio de los muchos que hay, ¿vale? Justo al darle, D-Dog hará lo que mejor saben hacer los perros. Vamos a escucharlo. You were hospitalized in Dekelia. He said I was in a British military hospital. Una
Una de las acciones que tendremos que realizar será la de recoger toda clase de plantas en los dos mapas, es decir, tanto en Afganistán como en Angola Zaire. ¿Crecen flores por aquí? ¿Flores? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Que le ha dado al Snake ahora por recoger plantitas, florecitas y todo eso? Flores. ¿Que te me has pasado al lado oscuro de la fuerza, Snake, a la otra acera o qué? Bueno, fuera de bromas, ya sabéis que las plantas tienen propiedades curativas y nos valdrán concretamente también para las armas, para la munición de la pistola tranquilizadora, etc. Por lo que hay que cogerlas sí o sí. Cuando os acerquéis a una, no hace falta que os paréis delante de la planta y le contéis vuestra vida, sino que podéis hacerlo en movimiento, sin pararos. Vamos a ver un ejemplo. Esto también vale para subirse rápidamente al coche. Cuando estéis a la altura del vehículo, le dais repetidamente al botón, no solo una vez por si acaso, y se subirá instantáneamente. La parte izquierda del coche, de la derecha, lo mismo. Lo que pasa es que la derecha obviamente tardará más porque tendrá que pasarse a la parte del piloto. Ya estando montados en el vehículo, nos dará la opción de ponerlo, mientras lo conducimos, en primera persona, ¿vale? Para hacerlo como más peliculero o más real, no sé. Pero eso sí, si lo vas a hacer, lleva cuidado porque si no lo manejáis bien, podéis toparos con varios soldados que se pondrán a disparar enseguida y que nos harán trizas el vehículo, que verán a Snake y dirán: «Tú ser americano, maldito cerdo capitalista», o algo parecido, ¿no? Cuando veáis que os empiezan a atacar con morteros, salid de ahí cagando leches, porque empezarán fácilmente a hacer un barrido de ángulo amplio y nos pueden dejar secos en menos que canta un gallo. En este ejemplo no han insistido mucho porque les ha pillado la tormenta de arena, pero de igual manera nos movemos y seguimos a pesar de no ver un capullo. Me estoy refiriendo naturalmente al capullo. Si no tenemos las NVG, las gafas de visión nocturna, muy desarrolladas, hay una forma de seguir sin tropezarnos con todo a nuestro paso. Miramos al suelo si es de día, claro, y nos guiamos de esta manera para salir del asunto. Cuando queréis cambiar el coche porque se está empezando a romper, cuando sale el humo negro es porque ya le queda poco ahora mismo, lo cambiáis y veréis cómo al ascender se sigue viendo el humo negro del vehículo. Claramente esto vale para cualquier tipo de transporte, ¿vale? De coche, camión, etc. Aunque esto se verá mucho mejor de noche, pero con las gafas de visión nocturna activadas. Como estáis viendo, los consejos que os estoy dando no es que sean por norma general ningún tipo de secreto ni algo que esté especialmente oculto, pero creo que sí son útiles saberlos y necesarios muchas veces, ya que como Metal Gear Solid 5 está lleno de detallazos increíbles para dar y regalar, pues es muy fácil que se te pasen algunos, por muy evidentes que sean, una vez que das con ellos. Por ejemplo, este de aquí es muy útil saber que puedes recoger los objetos que solicitas a la madre base cuando te quedas, por ejemplo, sin silenciador, munición, granadas, etc., sin necesidad de bajarse del coche o del caballo, que también vale. Es una forma, digamos, práctica de no perder el tiempo con cosas tan evidentes y que la verdad es algo que se agradece. Una buena forma de engañar al enemigo y redirigirlo donde más nos convenga es, por ejemplo, sin que éste nos termine de ver y simplemente sospeche de que puede haber alguien ahí. Podemos lanzarle de forma continuada y creativa varios cargadores vacíos para que con el ruido que hacen se vayan moviendo en la dirección que nosotros queremos. Aquí no hay más soldados cerca, está este solo, pero también puede valer para alejarlos del grupo, por ejemplo, y cazarlos, si se puede decir así, uno por uno. Digamos que es una manera más de despistarlos y poder así pillarlos por sorpresa. Y hablando de cazar soldados, en el juego hay varias misiones secundarias donde tenemos que recoger antiguos soldados pertenecientes a la madre base del Caribe, que durante el ataque de XOF hace 9 años se perdieron y no pudimos dar más con ellos. Decir que están como atontados, paranoicos o agilipollados y deambulan libremente por varias zonas de los dos mapas. Como bien sabéis, la mayoría de ellos son un auténtico coñazo. Atraparlos, porque enseguida que vean a alguien acercarse se les dan disparados como balas. Nos harán daño y encima les perderemos de vista enseguida. Algunos de ellos incluso hasta se ponen en modo invisible. Casi nada. Aún así podéis atraparlos de varias maneras, como por ejemplo dormirlo con la tranquilizadora en un disparo certero. También poner el cassette para que se oiga al exterior con una melodía que se consigue al visitar a cierta persona en la plataforma médica,
que obviamente no voy a concretar mucho más esto, porque no me gusta o intento hacer los mínimos spoilers posibles, si es que tuviera que recurrir a ello, ¿vale? A pesar del tiempo que tenga el juego. Pero la forma que considero más eficaz para agarrarlos y fultonearlos es acercarse poco a poco con el recurso favorito de Snake para pasar desapercibido, es decir, la caja de cartón que tenemos disponibles para ocultarnos. Nos acercamos poco a poco y cuando el soldado deambulante se percate de ello, no hará falta ni que nos movamos. Permanecemos quietos y cuando se ponga delante de la caja, lo agarramos y lo fultoneamos a la Mother Base. Personalmente he de decir, si no recuerdo mal, que he utilizado este truco con la mayoría de ellos, si no con todos, y la verdad es que haciéndolo con cuidado es bastante eficaz. Pero también es verdad que si no se hace bien esto, puede fallar por muy efectivo que sea, ¿eh? Así que avisaos estáis. Hay un rumor, hay un extranjero entre nosotros. La cuarta parte de Resident Evil, como dice el ganado aquel, hay un rumor, existe el rumor de que si no haces determinadas misiones secundarias, como la de cazar animales, osos, chacales, pajarracos varios, no avanzas en el juego o no te aparecen determinadas misiones. Bien, pues en parte es cierto, y esto debe ser algún rollo ecologista del Kojima para darle importancia al asunto. Por ejemplo, tenemos que dar caza al ibis sagrado africano, donde se nos comenta que es un ave muy especial que los antiguos egipcios veneraban y que inspiraron al dios Yehuti, el dios de la muerte. Bien, pues nada, ya que estamos con las misiones, sean obligatorias o no, la verdad es que a mí no me importa, porque me gustan y me entretienen, o sea que tampoco hay que cabrearse por esto ni nada, que vamos a por ello y ya está. Lo cazamos, obviamente, con la tranquilizadora, ¿vale? No le disparéis un RPG, por Dios. Joder, seguro que a alguno le he dado ya alguna idea. Sí es cierto que más que un ibis parece un avestruz, ¿no? Con la cabeza y un día en el terreno, pero bueno, no pasa nada, lo sacamos igualmente de ahí. Y esto, si no recuerdo mal, creo que nos desbloqueará una de las funciones de la mano biónica. Si por un casual tenemos prisa y no queremos esperar a que llegue el helicóptero y muchísimo menos tener que ir al sitio de recogida del mismo, que además nos pillan el quinto pino, podemos ir al ACC, o sea, al helicóptero directamente, sin tener que pasar por todo eso. Pulsamos un par de veces y listo, aparecemos directamente en el helicóptero, nuestro querido hogar aéreo. Este es otro de esos trucos del juego que creo que es importante saber o que como mínimo merece la pena tener en cuenta por si acaso queremos usarlo, ¿no? Cuando vamos a una misión nos dan la opción de elegir las armas para el combate. Antes de estar mirando a lo loco, siempre aconsejo, para ver las que más te conviene, marcarla primero, una de ellas, la que sea escopeta, lanzagranadas, rifle, etc. La que tengáis o no la tengáis seleccionada de antes, da igual, escoged una. Por ejemplo, si queréis elegir un rifle de asalto, marcáis uno de ellos, el que sea, y así se ve muchísimo más claro en la imagen, conforme pasáis de una a otra, el potencial que tiene, las ventajas y desventajas de cada una. El trasfondo histórico del juego se basa en la invasión de la URSS a Afganistán, a finales del mes de diciembre del año 1979. Pero curiosamente, el año en el que estamos, cuando Snake se dirige con Ocelot, como vemos en la imagen, para rescatar a Miller, no es 1979, es 1984, tal y como nos pone en la imagen. He de decir que he comprobado personalmente en varias ocasiones que este año no se eligió al azar, sino que hace referencia concretamente a la novela de George Orwell, que lleva por título precisamente el mismo año. Hay además muchísimos momentos en el juego que demuestran que esto es así. Si queréis, en un vídeo futuro aparte podemos recolectar esos momentos destacados que hacen referencia a esta novela en particular y hablar más detenidamente de ello. Cuando Ocelot se va de vuelta a la Mother Base, se supone que tenemos que dirigirnos rápidamente al rescate de Miller, pero si vamos a la parte de atrás un momento donde están las ruinas, se oirá a Revolver Ocelot de repente comunicarse con Snake para decirle que en este mismo sitio, al que volveremos en misiones futuras, tanto principal como secundaria, podemos, digámoslo así, estirar las piernas un poco, calentar, ejercitarnos y empezar a recordar todas esas habilidades que supuestamente olvidamos durante todos esos años en coma.
See to it that 9-year gap doesn't slow you down. O sea, disparar, escalar obstáculos, ocultarse en el entorno, tomando las precauciones necesarias para que no nos vea el enemigo, etcétera, ¿vale? Es algo opcional, pero que bueno, tenerlo en cuenta por esos pequeños descubrimientos que pasan desapercibidos, ya que lo primero que hacemos después de hablar con Ocelot es dirigirnos directamente a la misión, sin pensarlo. Sin embargo, aparece este momento como un detalle más del juego. De hecho, es un juego que está repleto de detalles, yo diría repletísimo, que sin exagerar nada, podría tirarme aquí horas y horas hablando de ellos. No hay más que ver, por ejemplo, las distintas interacciones que podemos hacer con el entorno, apuntando con los prismáticos distintos objetos, como por ejemplo la bandera de la URSS, para que al comunicarnos con Miller u Ocelot, en este caso más el segundo que el primero obviamente, nos comenten algo relacionado con ella. Decir que este ejemplo vale para muchísimas cosas que hay en el ambiente, así que no perdáis oportunidad de interactuar con alguno de estos dos personajes cuando veáis algo relevante. He de decir que no creí que fuera a toparme con uno, pero sí, efectivamente dimos con un glitch en el juego de Metal Gear Solid 5, por raro que parezca. Y concretamente se da cuando me pongo a observar a un roedor local autóctono, de la zona, que no para de dar vueltas en círculo. Al principio creía que el animalito se había dado un golpe en la cabeza o se había bebido directamente una botella de vodka ruso o soviético y que por eso no paraba de dar vueltas mareo perdido. Pero no, es un bug y además con un bicho, valga la redundancia. Actuando, como se suele decir, como un pollo sin cabeza. En el State of Decay 2, que hice una recopilación de varios glitches de este tipo, podéis ver ejemplos como este en el mismo. Decir que el ratoncito es un Chervil y lo que Ocelot le dice al respecto del animalito es que no se preocupe por él, que no le va a morder, no le va a hacer nada. That rodent is a gerbil. Don't worry, it can't hurt you. Muy sarcástico el Ocelot este cuando quiera, ¿eh? Y hablando un poco de nuestro amigo D-Horse, ya sabéis que podéis llamarlo y vendrá rápido a nosotros. Y si es necesario, además, teletransportándose, ¿eh? No es ninguna tontería. Bueno, como bien es conocido, los caballos en general tienen como varias velocidades, por decirlo así rápidamente, que se definen de la siguiente manera: paso, trote y galope, que es lo que se denomina como los aires del caballo. Bueno, pues si no habíais dado con ello todavía, que sepáis efectivamente que podéis aplicar todas estas velocidades a D-Horse también. O sea, no solamente al paso y al galope, que esto es lo importante, de aquí es donde voy, y que es lo más común obviamente, sino también al trote. Vamos a verlo.